Feliz Pascua a todos. Me alegra tanto que estén aquí y que podamos celebrar la tumba vacía, el que Jesús viniera del cielo a la tierra, que muriera en la cruz. Él cargó nuestros pecados y pagó el precio para que fuéramos libres y lo conociéramos. Y conquistó la tumba. Él está vivo hoy y en esa mañana de Pascua, hace casi 2000 años, los discípulos de Jesús llegaron a una tumba vacía y comprendieron que había regresado de la muerte. Y hoy su vida, sus buenas noticias son nuestra esperanza. Sus buenas noticias lo cambian todo, nuestra vida y nuestro futuro. Y hoy estoy muy emocionado de poder celebrar su resurrección. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan desde nuestros campus internacionales. Podemos compartir con nuestros campus internacionales esta celebración de la Pascua y la tumba vacía. Mi mensaje de hoy se titula La esperanza que necesitas. Y quiero hablar de la esperanza desde un ángulo muy importante porque todos la estamos buscando, pero también quiero tomarme un momento para mencionar esta tarjeta. Cuando entraste hoy, seguro recibiste una tarjeta como esta. Así que te invito a ubicar esta tarjeta y tenerla a la mano porque al final del mensaje completaremos una encuesta. Todos los años hacemos una encuesta en Navidad y en Pascua para preguntarte cómo podemos servirte mejor en tu camino espiritual. Y al final de nuestro tiempo juntos vamos a hablar de esta encuesta y nuestra respuesta al mensaje de Pascua, así que ten la tarjeta a la mano. No tienes que llenarla todavía, yo te ayudaré a llenarla al final de nuestro tiempo juntos, el día de hoy. Reflexionar sobre la esperanza y la clase de esperanza que Dios trae a nuestra vida me hace pensar en nuestros veranos en familia. Como muchos de ustedes ya sabrán, mis hijos son adolescentes, tengo dos adolescentes y mi hija tiene 12 años y cada verano nos vamos de vacaciones. Es más bien una reunión familiar porque vamos a casa de mis suegros y hacemos una gran reunión y ya llevamos 15 años organizando esa reunión familiar. Y lo que sucede es que todos los años los chicos esperan ese momento con mucha emoción. Durante semanas antes de juntarnos todos ya estamos hablando, planeando y emocionándonos con ese momento en que estaremos todos juntos. Y sin importar lo que estén viviendo, al final del año escolar, que siempre es muy largo, saben que al final de todo eso iremos a esa reunión familiar con el resto de nuestra gran familia. Eso es lo que hace la esperanza. En medio de nuestra situación, es una luz que alumbra una realidad futura, mejor y más grande que el lugar donde estamos hoy. Veamos una definición de esperanza. En estas notas vas a ver esta definición. Es una confiada expectativa anclada en la verdad. Hay un tipo de optimismo basado en las circunstancias, pero no hablaremos de eso el día de hoy. La esperanza que Dios quiere darte, la que trae la Pascua a nuestra vida, se trata de una confiada expectativa anclada en la verdad. Y hoy quiero hablar de eso, de la esperanza que Dios quiere darte, que está anclada en la verdad de la historia de Pascua. Si tienes una Biblia, te invito a abrirla. Puedes abrir tu Biblia en Juan capítulo 11 y vamos a ver una historia. Aparecerá en la pantalla de todos nuestros campos y me encanta la historia de la que hablaremos hoy. Es la historia de Lázaro. Quizá ya la conoces, si vienes hace poco. Está bueno saber un poco sobre Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. María, Marta y Lázaro eran grandes amigos de Jesús. Y lo vemos muchas veces mientras viajaba de Galilea, donde vivía, a Jerusalén. Jesús se detenía a pasar tiempo con Lázaro, María y Marta. Estos tres no eran parte de los 12 discípulos, pero mucha gente dice que eran los amigos más cercanos a Jesús fuera del grupo de los 12 discípulos. Él les decía, amigos queridos. Y en un momento, al final del ministerio público de Jesús, justo antes de ir a la cruz, Lázaro se enferma. Jesús estaba en un pueblo cercano a donde vivían Lázaro, María y Marta y le mandan a decir que Lázaro está enfermo. Quiero que notes lo que dice Jesús al enterarse en Juan capítulo 11, versículo 4. La Biblia dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. En este momento Jesús va a hacer algo muy milagroso, algo que todo el Evangelio de Juan ha estado llevando
a lo que lleva su vida misma. Ha hecho milagro tras milagro. Y justo antes de ir a ver a Lázaro, dice, lo que está a punto de suceder no terminará en muerte porque el Hijo, o sea, Él mismo, será glorificado. Dios lo glorificará por medio de esto y veremos qué quiere decir. Después de decir esto, Jesús se queda donde está 2 días más. Imagina por un momento a todos los amigos de Jesús y sobre todo a las 2 hermanas, María y Marta, que querían que Jesús fuera a bendecir y sanar a Lázaro. Ellas sabían que Jesús podía ir y sanarlo al instante, pero él se queda esperando unos días más. Y por desgracia, mientras Jesús está esperando, Lázaro empeora y finalmente muere. Entonces Jesús llega al pueblo llamado Betania, que queda a pocos kilómetros de Jerusalén. Y vamos a ver a Jesús interactuar con 3 grupos diferentes. Lo veremos interactuar con Marta, la hermana que solía estar ocupada y era muy responsable, y lo veremos interactuar con María, la hermana que en otro relato se sentaba a los pies de Jesús, mientras Marta, su hermana, hacía todo el trabajo. Y finalmente lo veremos interactuar con un grupo de personas que dudó de su poder, y en cada situación habrá esperanza. Vamos a ver la esperanza que Dios quiere darnos por medio de la historia de Pascua. Te invito a viajar conmigo con Jesús y sus discípulos en Juan capítulo 11. Vemos que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano, y dice que cuando Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Esto demuestra que Marta entiende el poder que tiene Jesús. Le dice, si hubieras estado aquí no estaríamos en esta situación ahora. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús la mira y le responde esto, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Dice, yo sé que hay un momento al final en la que nos llevarás a todos al cielo para toda la eternidad, pero eso no es lo que quiero en este momento. Y Jesús responde a lo que ella dice y sus palabras son muy importantes. Jesús habla y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús dice, esta es la realidad eterna de mi vida. Se llama a sí mismo la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí no morirá jamás. Jesús está hablando de la vida eterna que trae en sí. Hablaremos más de esto en un momento. Pero le hace la pregunta, ¿crees esto? A Marta. Y nota la respuesta de ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y vamos a ver cómo Jesús continúa este camino, porque ella le dice a Jesús, sí creo, pero necesito que me ayudes porque mis circunstancias no coinciden con mi esperanza. Ahora bien, Jesús no se detiene con Marta, va de Marta a María, y cuando ve a María, ella le da una respuesta similar. La Biblia dice que Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Entonces llega María, Jesús ya había hablado con Marta, María se acerca y la Biblia dice que los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nota que las 2 hermanas dan respuestas idénticas. Las 2 le dicen a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús mira a María, y la Biblia dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo. Señor, le respondieron. Y el versículo 35 es el más corto de toda la Biblia. 2 palabras dice, Jesús lloró. Él sintió un gran dolor en ese momento al
consolar a María. Entonces, en el caso de Marta, le da la verdad y a María le da sus lágrimas. La abraza en su dolor, llora con ella y ahí mismo, mientras la está abrazando, los judíos dijeron, miren cuánto lo quiera. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Y los judíos que estaban ahí empiezan a cuestionar a Jesús. Ya vamos a hablar de todo esto, pero detengámonos aquí una vez más. Están cuestionando el poder de Jesús. Y finalmente vamos a ver a Jesús hacer lo que dijo que iba a hacer. Una vez más se conmovió profundamente. Ahora va desde donde estaban hasta el sepulcro de Lázaro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Lleva 4 largos días allí. Ya huele. La versión Reina Valera dice ya hiede. Ya huele muy mal. Y los que tienen hijos varones, adolescentes, saben de qué estamos hablando. Es ese tipo de hedor, así que dicen ya hiede. Y después Jesús dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. Y al hablar hacia el sepulcro, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Y en ese momento sucede un gran milagro. Juan, el escritor, está narrando este poderoso milagro que captura la esencia de Jesús y lo que es capaz de hacer. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es capaz de dar el regalo de la vida eterna, puede sanar, puede traer de vuelta a la vida a un hombre muerto. Y este hermoso milagro nos da esperanza, pero nos la da en medio de circunstancias dolorosas, en medio de la pérdida, en medio del dolor. Lo que hace Juan no es solo revelar lo que hizo Jesús, sino que revela quién es Él. Y esto es muy importante porque la esperanza no viene solo de un resultado. La esperanza no viene solo de que Dios haga lo que queremos con nuestra situación. Nuestra esperanza viene de quién es Él. Y las posibilidades que fluyen de su ser se revelan en esta historia, pero tenemos que volver a lo que Juan intenta revelar sobre Jesús en este pasaje de la Biblia. Lo que quiero que notemos son 3 verdades. 3 verdades en este pasaje de la Biblia que se relacionan con la Pascua y nos dan esperanza para nuestra vida. La esperanza que necesitamos se revela en las 3 respuestas de Jesús. Comenzaremos con Marta. Lo que vemos con Marta al llegar Jesús es que Él se revela ante ella como el Dios que puede. Y la esperanza que necesitas está anclada en esa verdad. Él es el Dios que puede. Le revela a Marta lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. Y luego le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees que tengo ese tipo de poder? Lo que he visto en mi propia vida es que muchas veces mis circunstancias no coinciden con la fe de que Dios puede. ¿Y qué haces con eso? Quizá algunos de ustedes están pasando por esa situación hoy mismo. Quizá hay padres que han estado orando por sus hijos o madres que le han pedido a Dios que sane a alguien o que remida una vida y su hijo sigue alejándose de Dios y de todo lo que le enseñaron. O quizá hay esposos aquí que oran y oran para que su matrimonio se arregle y que viven con frustración por el trabajo y se sienten vacíos. O tal vez simplemente estás dando todo de ti para que tu vida funcione. No das más y piensas, si de verdad hay un Dios, ¿por qué no me ayuda más? Si de verdad puede ayudarme, ¿por qué no lo hace? Y hay momentos en que vivimos con la realidad de que Dios no está haciendo lo que sabemos que puede hacer. Stacy y yo pasamos un momento así en nuestra vida. De recién casados, Stacy quedó embarazada muy rápido cuando empezamos a intentar tener hijos.
Y después vino una época en la que dijimos, bueno, esperemos, y al final, un poco más de un año después, empezamos a buscar el segundo, y mes tras mes, año tras año, el bebé no llegaba. Luego adoptamos a nuestro hijo Sammy, pero continuamos ese camino sabiendo que queríamos tener más hijos biológicos, además de los 2 hijos que ya nos había dado Dios. Y seguimos orando. Y cada mes venía el dolor y cada vez que una amiga venía y nos decía que estaba embarazada, queríamos alegrarnos, pero por dentro sentíamos dolor porque anhelábamos algo, un hijo más. Dios, solo eso te pedimos. Y así, después de 5 años, finalmente Stacy descubre que está embarazada. ¡Qué felicidad! Recuerdo ese día muy claramente, la gran alegría que sentimos al darnos cuenta de que Dios había respondido a nuestra oración, de que Él podía y lo hizo. Fue un momento de alegría. Durante la siguiente semana celebramos y se lo contamos a nuestros padres y amigos y hubo gran regocijo. Pero un día Stacy iba camino al médico y sintió que algo no estaba bien. Era viernes y cuando llegó al consultorio la doctora saca sus instrumentos y comienza a examinarla y dice, algo no está bien con el latido, algo no está bien con el latido del bebé. Y dijo, aún no lo sabemos con certeza, dejemos que pase el fin de semana y volvamos a evaluarlo. Stacy y yo íbamos a irnos de viaje con los chicos. Ese lunes íbamos a ir desde el norte de California, donde vivíamos, hasta San Diego para unas vacaciones en familia. Y del viernes al lunes esperamos. El lunes en la mañana guardamos todo en el auto, ya teníamos el equipaje listo, fuimos al médico sin saber qué pasaría y no habíamos parado de orar. Dios, te pedimos un milagro, te pedimos que toques el cuerpo de Stacy y sanes a este bebé. Y Señor, más que nada, sabemos que puedes, sabemos que tienes el poder de hacerlo. Y el lunes en la mañana, cuando fuimos al médico, sacó ese pequeño instrumento y lo pasó por el vientre de Stacy. Nos miró a ambos y dijo, no hay latido, no hay latido, el bebé se fue. Y aún recuerdo vívidamente ese día. Recuerdo que manejamos a San Diego en medio del silencio, del dolor, sabiendo que Dios puede. ¿Qué se hace en estos momentos cuando sabes que Dios puede y no está haciendo lo que sería capaz de hacer? Es como la situación de Jesús con Marta, porque a veces lo que pasa es que tus circunstancias terminan mintiéndote sobre el carácter de Dios. Tu dolor te miente sobre lo que Dios es capaz de hacer. Y Jesús le habla a Marta sabiendo que el ministerio que ella necesita es el ministerio de la verdad, que pueda ver que ese no es el único momento de su vida, que hay algo más grande que excede esa situación y excede esas circunstancias. Dice, no es solo lo que hago, es quién soy. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y eleva su visión hacia una esperanza mayor. La esperanza que necesitas es el Dios que puede. Y Él dice, yo puedo, cumpliré las promesas que hice. Eleva tu visión en este momento. Y algunos de ustedes necesitan exactamente eso. Son como Marta, están en una situación en la que sienten que las cosas no encajan como deberían. Y en parte lo que todos debemos hacer en estos momentos es acudir a Dios con nuestra preocupación, recurrir a Él y decir, Dios, te necesito en este momento, necesito saber que estás aquí, necesito que me muestres que estás conmigo en esto. Voy a darte un consejo muy práctico, tienes que nombrarlo. ¿Qué es eso que sabes que Dios puede hacer pero no está haciendo? Y al nombrarlo, preséntalo a Dios. Y al presentárselo, lo que vas a ver es la segunda verdad de este pasaje. La segunda esperanza que Él te da cuando le presentas. Aquello que sabes que puede hacer, pero no está haciendo. Y quiero que notemos esta próxima interacción con Marta. Luego de con María, luego de haber interactuado con Marta, porque en el versículo 32, que ya vimos, Él va hacia María, y en el momento en que Él la ve, ella le pregunta exactamente lo mismo. Señor, yo sé que si hubieras estado aquí, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no? Llegaste para que mi hermano fuera sanado. Y Jesús no le da el ministerio de la verdad. El ministerio que Jesús le da a María es el de las lágrimas. Él se adentra en el dolor con ella. Y lo que vemos es que no es solo el Dios que puede, también le importa. Es el Dios que se adentra en el dolor.
Y quiero que notes que Jesús podría haberle dicho a María, María, puedes dejar de llorar. Estoy a punto de traer a tu hermano de entre los muertos. Así que basta ya. ¿Te ha pasado que empiezas a llorar y te dicen basta? Tal vez le ha pasado a algunos padres, no llores. Y Jesús podría haberle dicho, deja de llorar, que estoy a punto de darle vida. Pero no lo hace. Se mete en el dolor. No la apresura. Y entre el dolor y el cumplimiento de la promesa, Jesús abraza a María, la ama, la cuida, llora con ella. La esperanza que necesitamos fluye de la realidad de que a nuestro Dios le importa. No es solo el Dios que puede, está cerca, está presente. Él se mete en el dolor. Y parte de lo que pasó en esa historia, para Stacy y para mí, en medio de ese dolor, es que hicimos ese viaje juntos. Y durante todo el tiempo había ese duelo. Pero milagro tras milagro veíamos a Dios actuar, no trayendo a ese bebé de vuelta a la vida, sino consolando nuestro corazón, pequeñas señales de Dios en ese viaje. Los llamábamos besos de Dios para ayudarnos a ver que Él estaba cerca. Y en nuestro camino de regreso veníamos de San Diego al norte de California. Y si alguno ha hecho ese viaje por California, saben que después de pasar Los Ángeles hay que pasar por el lugar de Grapevine, y cuando salen de Grapevine empieza la parte más fea de California, y parecería que van a estar en esa parte por horas y horas, y quizá van manejando por ahí, parece que nunca va a terminar, y a veces así son nuestras circunstancias, parece que nunca van a terminar. Y hasta huele mal en esa parte de California, huele como a vacas sucias, y luego pasas por un pueblo que se llama Los Baños, que literalmente significa los baños, o sea, es como asqueroso. Así que mientras salimos de la Grapevine hacia esa horrible parte de California, subimos la loma y miré arriba y había un arco iris. Y le dije a Stacy, mira, hay un arco iris. Les dije a los chicos, miren. ¿Y qué pasó con ese arco iris? Con Dios como testigo, esto es cierto. Casi todo el camino a casa, el arco iris se mantuvo frente al carro. Y era como si Dios dijera, aquí estoy. Conozco tu dolor, conozco tu duelo, estoy aquí en medio de esto. Y algunos de ustedes están atravesando un dolor tremendo ahora mismo. La historia del arco iris se remonta al libro de Génesis. Fue una promesa de Dios, de su amor hacia nosotros como humanos. Y Dios da esa promesa de que nos ama, de que nos ve, de que está aquí. Y hay un versículo en el Salmo 34, versículo 18, que me ha ministrado profundamente, y a quienes están pasando por dificultades dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. C.S. Lewis diría esto, diría: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestra angustia. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Así que Dios tiene una manera de gritar su cercanía en medio del dolor. Está cerca del corazón quebrantado. Y así como María, hoy estás aquí y tienes un dolor profundo. Puedo animarte a llegar a Jesús con ese dolor. Me recuerda a una vez con nuestra hija Carrie. Habíamos tenido un día muy largo y ella es de hecho la hija que Dios nos regaló después de esa historia que acabo de contar. Y estaba llorando, había sido un día difícil y recuerdo que me acerqué y dije: lo siento mucho, fue un día duro. No quiero abrazos, no quiero abrazos, déjame sola. Y yo dije: ok, está bien, pero si quieres un abrazo después, ven y dime. Aquí estaré. Y como a los 15 minutos después de que se fue a la cama esa noche, volvió y me dijo: papá, ¿me das ese abrazo? Lo necesito. Y algunos hoy necesitan ese abrazo de Jesús, necesitan su cercanía. Y los animo a que vengan a Él justo ahora, en el dolor, en el duelo, en la pérdida, mirando en tu vida eso que sabes que Dios puede hacer, pero que no está haciendo. Él está cerca de los quebrantados. Y la esperanza que tenemos no es que Dios resuelva cada problema que tenemos, es que Él es el Dios a quien le importa. Entra en esto con nosotros y no nos apresura. Entonces con María y con Marta
tiene el ministerio de la verdad, tiene el ministerio de las lágrimas. Pero ese no es el final de la historia. Hay un clímax en la historia al que Jesús lleva a todo esto y revela su gloria, y Juan nos lo va a mostrar con estas palabras. Y quiero que veamos qué pasa después, porque al ir al sepulcro, fíjate en lo que dice en el versículo 39. Él corre hacia allá y le dice a la gente en el versículo 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Y él le da gracias a su padre de antemano y dice, Lázaro, sal fuera. Y con voz poderosa lo llama desde la muerte, lo llama fuera del sepulcro. Y puede que haya habido otros muertos en el sepulcro junto con Lázaro. Así que quizás por eso Jesús dice su nombre, para no hacer que todos los demás muertos salieran al mismo tiempo. Pero lo llama. Y ahí está este hombre envuelto en vendas. Y Jesús mira a los discípulos y dice, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y lo que quiero que notes es que Jesús da el regalo de vida nueva. Y luego invita a los discípulos a quitarle las vendas y dejar libre a Lázaro. Y así es como Dios trabaja, nos da vida nueva. Pero además de esa vida, necesitamos personas que nos acompañen. Por eso existe la iglesia, para caminar junto a ti en tu camino espiritual, porque Dios puede traerte de vuelta a la vida. Eso es lo que hace. Con este mensaje de Pascua nos lleva de la muerte a la vida, nos da el regalo de la nueva vida, pero necesitamos a otros para caminar en libertad. Y quiero animarte, si eres nuevo en Saddleback, una de las cosas que tú puedes necesitar más es una familia que camine junto a ti para apoyarte y animarte. Y el primer paso para ti no es tener tu vida resuelta el día de hoy, es tan solo volver. Es caminar con nosotros, es dejar que Dios trabaje en tu vida en los próximos meses y ver cómo te transforma al ser parte de una iglesia local como esta. Por eso el próximo fin de semana comenzamos la serie llamada Camino a la Paz y vamos a hablar de la paz que viene de Jesús. Y junto en comunidad experimentamos esa libertad y esa paz que solo Jesús puede dar. Él usa a sus discípulos para traer esa libertad. Y al decir Lázaro, sal fuera, dice que finalmente, al final de todo esto, hay una celebración del poder de Jesús sobre la muerte. Y esa es la tercera verdad que quiero que veamos. Él es el Dios que lo hará. No solo es el Dios que puede, Él es el Dios que lo hará. Y Dios tiene todas estas promesas en las Escrituras. De hecho, hay miles de promesas de Dios para nosotros y Él va a cumplir cada una de ellas. Y a veces, esas promesas vivimos entre el dolor y el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué haces en medio de eso? ¿Cómo encuentras esperanza mientras esperas al Dios que lo hará? Bueno, lo hemos visto en muchas personas de esta iglesia. Y quiero que vean ahora mismo esta hermosa historia de una familia de nuestra iglesia que ha vivido con esperanza por muchos años. Y Dios usó su dolor, su sufrimiento, su duelo, para llevar esperanza a otra persona. Y la única forma de entender esto es a través del filtro y de la eternidad. Escuchemos esta historia juntos. Hace 3 años, cuando Andy y Stacy llegaron aquí, presentaron la campaña Una vida en la iglesia. La idea era que escribieras el nombre de la persona que querías ver en el cielo contigo algún día. Y yo escribí un nombre y era Francine. Y cuando Rex escribió el suyo, me miró y me dijo, ¿a quién escribiste tú? A Francine. Él escribió Harold, esa es la pareja que vive arriba. Dios claramente los puso en nuestro corazón. Vivimos arriba en el tercer piso, el último piso, y conocimos a Andrea y Rex cuando se mudaron aquí. Sentimos que eran gente muy especial. Los invitamos a la iglesia y no podían ir, así que seguimos siendo sus amigos. Y un día, al volver de la iglesia, los vimos llegar y les dijimos, oigan, ¿de dónde vienen? Y nos dijeron, pues, hemos estado yendo a Saddleback. Y así como, ¿qué? Ha hecho una gran diferencia en nuestra vida. Me siento como en familia. Me encanta estar ahí. Podíamos ver la diferencia en ellos, de verdad, lo estaban disfrutando. Y entonces, en enero, algo inimaginable nos sucedió. A Rex le diagnosticaron cáncer de páncreas. Y eso fue un golpe durísimo, pero sabíamos que Dios es fiel y que caminaría con nosotros. Iba a ser un largo camino. Me asombró su oración, lo decía seguido y siempre hablábamos de eso.
Y lo que decía era: Dios, no dejes que mi sufrimiento sea en vano. Y eso siempre me conmovía profundamente, porque pensaba, en medio del sufrimiento, de la quimio, de todo este proceso, él estaba consagrado y notábamos que hablaba con Harold en el estacionamiento, se quedaban ahí conversando y hablando del cielo. Un día se sentía muy mal, como unos 6 meses atrás. Le pregunté, ¿estás bien? Y me dijo, sí, es un ganar, ganar. Y yo le dije, ¿un ganar, ganar? Claro, o los médicos me dan más tiempo, o estaré frente a Jesús en el cielo cuando muera. Me conmovió tanto. Esa frase, no dejes que mi sufrimiento sea en vano, que sirva para guiar más gente hacia Jesús. Con el tiempo, especialmente con Harold y Francine, eso se convirtió exactamente en la respuesta a esa oración. En la reunión de regreso del 25, Andy dijo, si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo plenamente en su corazón, que se ponga de pie. Me puse de pie y las lágrimas empezaron a rodar. Al día siguiente llegaron a nuestra puerta y entraron radiantes. Y entonces dijeron, Pastor Rex, queremos que tú nos bautices. Y Rex se fue para atrás de la emoción, sin saber si tendría fuerza para levantarse. Pero dijo, el primer domingo que me sienta mejor, nos metemos al agua. Rex los bautizó y fue un día increíble. No podía dejar de pensar en su oración. Su vida tocó la vida de ellos, su eternidad. Harold siempre va a decir, voy a pasar la eternidad en el cielo gracias a ese hombre. ¡Qué regalo! Estoy tan agradecida de que Rex y Andrea fueran nuestros vecinos. Dios los puso aquí para nosotros. Y siempre voy a estar agradecida de que nos trajeron a Dios. Rex partió con el Señor el 8 de marzo, hace solo unas semanas, y seguimos viendo el fruto de su oración. Él bautizó a Harold y a Francine el 8 de marzo y falleció en esa fecha. Harold y Francine bajaron a la casa y dijeron, es nuestro aniversario de cuando Rex nos bautizó. Fue un pequeño recordatorio que Dios está aquí, y yo sigo viendo a Harold y a Francine crecer en Dios. Esto hizo crecer mucho mi fe al ver la fortaleza de ellos en medio del cáncer. Siempre nos decían, ¿cómo puede alguien atravesar una enfermedad así sin Jesús? No hay nada en tu vida que tengas que atravesar solo. Dios promete que estará ahí, promete que es fiel, promete que caminará a tu lado. En el momento en que decides, quiero seguir a Jesús, todo cambia. Nunca es demasiado tarde para aceptar a Dios. Estoy muy agradecido por la esperanza que tenemos gracias a la eternidad y a la realidad de la vida de Rex, que en medio de su dolor vivió con esperanza, en medio de su dolor y de la incertidumbre de lo que esta vida de este lado de la eternidad le depararía, dejó que Dios llevara esperanza a través de su vida a otros. Y esta hermosa historia es un cuadro de esperar en un Dios que lo hará, y la realidad de la eternidad, que esta vida no es todo lo que hay. Y quiero animarte. La pregunta para nosotros hoy es, ¿mantendrá Dios sus promesas? La pregunta no es si Dios será fiel. La pregunta es, ¿cuándo las cumplirá? Y Dios en realidad vive fuera de nuestro tiempo, vive fuera de nuestra perspectiva limitada. Y Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Me encanta esa frase que el pastor Rick solía decir, toda la eternidad Dios tiene para cumplir sus promesas. Y muchos estamos viviendo con la prueba del cuándo, preguntándole a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo sanarás mi matrimonio? Dios, ¿cuándo me vas a devolver las fuerzas? Dios, ¿cuándo vas a hacer que mis hijos regresen a ti? ¿Cuándo? 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 Y vivimos en la esperanza, en el cuándo. ¿Cuándo hará Dios lo que prometió hacer? La verdad es que Dios nos ha dado su palabra como ancla, su esperanza para anclar nuestras vidas en medio de la incertidumbre.
Y en el libro de Hebreos, en medio de la prueba del cuándo, Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino. La esperanza es esa ancla. Él es el Dios que puede, Él es el Dios a quien le importa, Él es el Dios que lo hará, y en la espera podemos volcarnos a Él. Podemos mirar al futuro con expectación, con la confianza de que de la misma manera que ha cumplido promesas en el pasado, lo hará en el futuro. Ahora, ¿por qué tenemos esta esperanza? No es solo por la historia de Lázaro. Tenemos esperanza porque la historia de Lázaro apuntaba a una resurrección mayor que venía. Y la resurrección de la que Jesús habla cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, señala a que Él va a vencer a la tumba. En el capítulo 18 al 20, ese momento llega, la historia de Pascua llega a su punto culminante cuando los discípulos de Jesús están reunidos en Juan capítulo 20, versículos 18 al 20, y dice que María Magdalena había visto a Jesús, fue a los discípulos y exclamó, he visto al Señor. Y les contaba lo que él le había dicho, y él había dicho esas cosas al atardecer de aquel primer día de la semana. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Y dicho esto les mostró las manos, donde había sido crucificado, y al costado donde le habían clavado una lanza. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor resucitado. Así que pudieron ver con sus propios ojos a quien hacía pocos días había sido crucificado. El que había muerto ahora había vuelto a la vida. Él es la resurrección y la vida. Y lo que quiere darte es el regalo de la vida eterna. Y lo que quiere darnos es la esperanza que viene de conocerle. Y la esperanza no es un conjunto de circunstancias. La esperanza no es resolver un problema de este lado de la eternidad. La esperanza es Jesús. La esperanza es la vida eterna que viene de conocerle. Y en capítulo 17, versículo 3, Juan diría, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Lo que significa es que tu vida eterna comienza en el momento en que conoces a Jesús. Y hay una muerte de este lado de la eternidad, pero lo que Jesús dice es que pasas de esta vida a la siguiente. Y yo creo firmemente que quienes van de esta vida a la próxima no llegan ni a probar la muerte, pasan directo a través de ella a la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que si estás en Jesús, esa es la esperanza que tienes. Si no eres seguidor de Jesús, esa es la esperanza que puedes recibir el día de hoy, en este momento. Y quiero darte la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna. Si lo notas, Jesús le hizo esta pregunta a Marta. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Y luego hizo la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque hubo un momento para Marta en que tuvo que poner su confianza en Jesús. Tuvo que tomar activamente la decisión de poner su confianza en aquel que resucitaría a su hermano, el que pasaría de la muerte a la vida para que ella, Marta, recibiera el regalo de la vida eterna. Y quiero preguntarte, ¿crees que Jesús resucitó de entre los muertos y estás dispuesto a poner toda tu vida en sus manos? Juan diría en Juan 1, 12 y 13, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es recibir y creer. Es recibir el regalo de la vida y creer en aquel que murió por ti y resucitó de entre los muertos. La vida eterna puede ser tuya ahora mismo, en este momento. Entonces lo que quiero hacer es orar, y voy a orar, y luego vamos a recorrer juntos nuestra respuesta en una tarjeta, y hoy puedes tomar la decisión de poner tu confianza en Jesús. Señor Jesús, gracias por el regalo de la vida eterna. Y ahora mismo, al entrar en este momento de respuesta, te pido que nos ayudes a todos a responder a esta invitación que viene de ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén.
Ahora quiero invitarte. Este sería el momento en nuestro servicio en que normalmente diría inclinen la cabeza y cierren los ojos, pero hoy los voy a invitar a hacer esto con los ojos abiertos y quiero pedirle a cada persona que saque esta tarjeta que dice próximos pasos en la parte de arriba, a todos, personal, voluntarios, personas que vienen habitualmente a Saddleback, personas nuevas, y hay una respuesta para todos nosotros hoy a este mensaje de Pascua. Al llenar van a notar que hay 4 respuestas y la primera es esta decisión o reconocimiento de que ya eres seguidor de Jesús. Vas a ver ahí que ya eres seguidor de Jesús y quieres acercarte más a Él, quieres vivir esa esperanza. Y en un momento, después de escuchar todas estas opciones, puede que haya algunos de ustedes que digan, yo ya creo, solo quiero conocerle más. Y hoy queremos acompañarte en eso. Pero hay otros en la segunda categoría, la B, que dice, hoy estoy comenzando o comenzando de nuevo a seguir a Jesús y quiero aprender, quiero seguirle más, quiero aprender más sobre lo que significa seguirle el resto de mi vida. Ese comenzar de nuevo quizás significa que has estado huyendo de Dios y hoy estás diciendo, hoy regreso a casa. Y hay algunos de ustedes para quienes hoy esa decisión es la primera vez que van a poner su confianza en Jesús, están creyendo en su corazón. Hoy están diciendo, quiero seguir a Jesús. O quiero empezar de nuevo y volver a Él. Ahora bien, nosotros creemos que si tomas la decisión de seguir a Jesús una vez salvo, siempre es salvo. Pero hay algunos que quizá han estado huyendo y simplemente necesitan un nuevo comienzo, necesitan volver a Dios o están diciendo, hoy creo por primera vez. Si eso eres tú, si estás comenzando por primera vez o volviendo, rededicándote, comenzando de nuevo, quiero que encierres en un círculo esa B hoy para que podamos saber que vamos a acompañarte, te vamos a dar los recursos y en un momento te daré la oportunidad de responder y decidir cuál de estas eres tú. Y finalmente, la C, considerando. Algunos están considerando lo que creen y solo quieren hacer el camino y explorar lo que creen sobre Jesús. Y tenemos herramientas y recursos y nos encantaría acompañarte. Y finalmente, esa última, la de estoy rechazando la oferta de salvación de Dios para mí. Ahora bien, algunos de ustedes ahí es donde están en su corazón diciendo, no lo quiero, no quiero elegir seguir a Jesús. Y escuchen, lo que les voy a decir ahora quizá no les va a gustar. No vamos a dejar de orar por ustedes. No vamos a rendirnos con ustedes, porque Dios nunca se rinde con ustedes. Y la verdad es que quizá hoy no estás listo, pero cada año hay personas que marcan la D y mientras se ora por ellas durante el año siguiente, vuelven al año siguiente y dicen, Dios no se rindió conmigo, esta iglesia no se rindió conmigo. Y hoy mi vida ha cambiado por lo que Jesús hizo en mi corazón, así que algunos de ustedes hoy quizá es donde están. Entonces, en un momento vamos a responder entregando estas tarjetas, pero quiero darte unos 30 segundos para revisar la A. Ya tomé una decisión. B, hoy estoy comenzando de nuevo. C, estoy considerando o D, rechazando. Encierra en un círculo la que quieras. Y en un momento tu pastor de campus va a subir, te guiará en la respuesta y te dará la oportunidad de responder entregando esta tarjeta. Y luego vamos a ver algunos bautismos juntos. Algunos de ustedes quizá den ese paso hoy de bautizarse, pero en los próximos 30 segundos los animo a recorrer esta tarjeta y encerrar en un círculo la que te representa. En un momento tu pastor de campus subirá a decirte qué hacer con esta tarjeta.